Veniva lontano, partiamo nel mio qui. Vorrei e non vorrei vivere tutto il cuore, felice sarei, ma con il mio cuore. Alexa, silencio. Bien, regresamos, chicos, gracias. Más o menos tiempo, no se preocupen. Continuamos, pues, con la elaboración de nuestro boceto general para dar nuestra plática, nuestra charla, transmitir nuestro mensaje. Las partes principales de que consta esta elaboración. Es obvio que, y esto me imagino que lo saben de toda la vida, ¿no? Tenemos que hacer una introducción. ¿De qué vamos a hablar? ¿Para qué queremos hablar de esto? Sigue a esa introducción, obviamente, una idea que ya habíamos manejado, una idea central. Exponemos cuál es nuestra idea central, cuál es la temática que queremos tocar en esta ocasión, en el de qué y para qué queremos hablar de esto. La parte general, la parte gruesa, la parte que más tiempo nos ocupa, es el cuerpo, es nuestra exposición en lo general. La introducción es corta, la idea central es corta, el cuerpo ocupa la mayor cantidad de nuestro tiempo, el todo. Y es obvio que vamos a terminar con una conclusión, pues que no es muy grande, y muchas de las veces, dependiendo de las destrezas que nosotros vayamos ganando en esto, mi conclusión la puedo dejar abierta. Es decir, puedo provocar, permitir que mi audiencia concluya, que saque sus propias conclusiones y yo solamente exponerles los hechos. Esto depende de la temática que estoy manejando. Y quiero insistir en que estas habilidades, estas capacidades, más o menos, ya las tienen ustedes. Solo estamos tratando de darles forma. Son las habilidades que tienen cuando platican con un amigo, con una amiga. ¿Y de qué hablan? Ay, pues de lo que sea, de música o de... Pues es lo mismo. Y te apasiona hablar de esas cosas que te gustan. Y lo haces bien. Y te pasas con tu compañero, con tu amigo, con tu amiga, platicando mucho tiempo. Más de los 6, 7 minutos que yo te comento ahora. Imagínense quienes han tenido o tienen relaciones sentimentales. ¿De qué hablan? Ay, pues de lo que sea. No de lo que sea. Hablan de cosas, de experiencias, de visiones que tienen. Cuando estableces un compromiso formal que te lleva a vivir en pareja, a vivir juntos, bien sea casados o no casados, hoy en día, cualquiera que sea la forma,
establecen una visión común, hacen planes juntos, vamos a rentar una casa, vamos a comprar una casa. Si ya vivo con alguien, hacen planes juntos, compraremos un refrigerador más grande, una televisión más grande, vamos a comprar un cochecito, vamos a... Y en esa visión compartida, establecen un proceso de comunicación que los lleva a dar sus puntos de vista particulares a cada uno. Al final pueden llegar o no a esa conclusión o dejarlo en manos del otro. Cuando hacemos una charla, damos un curso, una clase, una cátedra, una conferencia, es algo semejante. Solo que aquí no se establece un diálogo abierto, es más un monólogo, es más el expositor habla, pero sí, la audiencia sí se comunica, como decíamos hace un momento, a través de sus actitudes, a través de su gesticulación. Si ves que la gente se empieza a parar para irse al baño, para salirse, algo no te está funcionando. Cuando estoy entretenido en algo, cuando estoy viendo una película de acción y estoy en la parte que me tiene intrigado, ni ganas me dan de ir al baño, man. Y si tengo ganas, me aguanto. Ya me imagino que estás con la novia, con el novio, a medio camino, y le dices, espérame tantito, voy al baño. O sea, no, no lo haces. Entonces no es comprensible, piénsalo, que en una clase un alumno te diga, ahorita vengo, voy al baño. Perdón otra vez. Ingeniero, por aquí sigo. Hola, hola otra vez. Perdón, debo de justificar, estamos con la planeación de construir aquí atrás un espacio un poco más adecuado para ustedes y tenemos algunos detalles con los ingenieros. Perdón. Bien, continuamos con esto. Esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede cuando te rompen una plática. Te desconectas. Para eso te sirve tener ese guión. Ah, me quedé en esto. Y eso sucede cuando en una conferencia, en una plática que estés dando, en una clase que estés dando, algo sucede, siempre hay imprevistos, siempre hay alguien que pasa, alguien que se atraviesa, alguien que se levanta de su asiento, alguien que te interrumpe para decirte, profe, ¿puedo ir al baño? Tienes que estar preparado para eso. Ese guión te permite volver al punto. Vamos a continuar. Estructura de ideas. Ya tenemos mi formato. Ahora, ¿cómo le doy esa presentación final a mis ideas? Tengo que presentarlas para mí. En el principio de las cosas tengo que presentarlas para mí. Ya después veré en el presentarlas para el otro. Pero estas ideas tienen que ser propias y apropiadas para mí. Tengo dos tipos, en términos generales, de cómo se manejan las ideas. Una es la oración completa, la que conocen desde la primaria, la que va con sujeto, verbo, complemento. Esta forma tengo que estructurarla de esa manera para que me dé una secuencia. Esta es la que voy a usar más en el cuerpo de mi charla, porque me va a permitir generar otras ideas.
es cuando digo la educación en México es deficiente. Ya tengo un sujeto, la educación en México. Tengo un verbo, ser. Y tengo un complemento, deficiente. A partir de ahí, puedo generar otra serie de ideas secundarias y complementarias. En la frase no puedo hacerla, o no puedo hacerlo, perdón. ¿Cuál es la característica principal? Que no tiene verbo. Solo digo la educación en México. Esta la voy a usar más en lo general para citar el tema del que voy a hablar. Cuando pongo el título de un libro, no siempre pongo una oración completa. A veces sí, depende de tus gustos. Pero esto va más para el tema, más que para el cuerpo. Solo digo la educación en México. Y ya mi primera idea ya tendría que ser una oración completa. La educación en México es altamente deficiente. Y ven, ya puedo ir estructurando, ya puedo ir generando a partir de esto toda una estructura. A este formato le llamamos alfanumérico, porque tiene letras y números. Miren, son a la gente, a los pedagogos, a los ingenieros, a los médicos, nos encanta buscar palabrejas raras. Siempre hemos creído que con eso impactamos más a la gente. Pero bueno, no se preocupen mucho. En mi formato de ideas, debo de partir en mi primer punto de una primera, y digo primera porque hay varias, o puede haber varias, de una primera idea principal. Esta primera idea principal va a ser el eje del tema. Sobre esto va a girar mi plática. Y dije una primera idea principal, insisto, porque puede haber varias, no solamente una. Esta es la primera. Dependiendo de la clase, de la plática, de la conferencia, de la charla, de la exposición. Insisto, igual que cuando platicas con un amigo o una amiga o un grupo de ellos. ¿De qué hablan? Pues a lo mejor se juntan para platicar inicialmente, de las clases de oratorio. Pero después salen otros temas. Pues había otras ideas principales. Voy a aprovechar para preguntarle Hay varias ideas principales. Eso te va a dar el tema del que vas a manejar. De las ideas principales, te vas a seguir con una o varias, las pusimos con letras mayúsculas, ideas principales, aunque yo lo estoy escribiendo en singular, complementarias. El nombre lo dice, complementan a la idea principal. La educación en México es altamente deficiente. Y luego vas con las ideas complementarias. A través de la historia, los gobiernos en turno han prestado poca atención a la parte del cúmulo de conocimientos impartidos. Esto ya te va dando una estructura mayor. Con estas ideas complementarias es con las que vas a desarrollar el tema del que vas a hablar. Y como ves, también hay varios. Porque son varios los aspectos que van a complementar tu idea principal, porque es deficiente la educación en México. Uno es por la atención de los gobiernos. Otra idea principal podría ser el de la preparación de los docentes.
Otra idea principal podría ser la inaccesibilidad de los estudiantes a los centros de estudio. Están muy distantes. Otra idea principal sería la falta de recursos económicos. O sea, ahí empiezas a jugar con estas ideas principales complementarias para desarrollar tu tema. A cada una de estas ideas principales complementarias, a cada una de ellas, le va a corresponder o le van a poder corresponder lo que llamamos ideas secundarias. Pero fíjate bien, ¿no? En el primer número, en el 1 romano que pusimos aquí, como primera idea principal, le corresponden varias ideas principales complementarias. Entonces ya tienes 1A, 1B. A cada una de ellas, de estas ideas principales, a cada 1A le corresponde 1A, 1A1 y 1A2 y 1A3 y 1A4. Es cuando ves esos puntitos. 1.A.1, 1.A.2. Y estas ideas secundarias te van a servir básicamente para apoyar a la idea principal. Pero a la idea principal, bien sea a la idea principal a la idea principal B, a la idea principal C, sucesivamente a cada una de ellas. ¿Va a volver? Okay. Va a volver más tarde. Okay. No cierres la puerta negra, por favor. Y una vez que tienes estas ideas secundarias apoyando a tu primera, a tu segunda, a tu tercera idea principal complementaria, te vas a ir con otras ideas todavía más que ahora le llamaremos ideas subordinadas. Y ya el formato yo creo que ya es hasta lógico, ¿no? Estas ideas subordinadas van a apoyar, en este caso, a la idea secundaria. Bien sea a la 1, a la 2, a la 3. Es decir, que ahora ya tienes aquí la idea, la primera idea principal, tu idea principal complementaria, con una idea secundaria que tendrá una o más ideas subordinadas. Y vas a terminar esto pensando en unas ideas que le vamos a llamar dependientes. Que obviamente estas ideas dependientes, como característica, diríamos que solo tienen sentido ¿cómo ponerlo? Vamos a poner junto a las ideas subordinadas. Solitas carecen de sentido. Así que aquí ya tienes este 1.A.1.A, punto I, punto doble I, punto triple I, depende. Fíjate cómo se da toda una estructura. Primera idea principal, la educación en México es deficiente. La educación en México es deficiente porque los gobiernos a través de la historia han dejado de prestar atención a ella.
esa atención se ha dedicado más a fortalecer en última instancia los salarios de los maestros. Porque estos salarios significan para los gobiernos en turno votos a favor de su partido político. Sin esos votos, los partidos políticos estarían perdidos. Una tontería, si quieres, al vuelo. Imagínate que tienes esta estructura. No te va a costar trabajo cuando un maestro te pida hacerle un ensayo con una extensión de 5, de 10 hojas, no importa. Te lo va a pedir en párrafos o en cuartillas. Pero no importa cuántas te pida, porque cada cuartilla, cada punto y aparte, esto lo veremos ya con más profundidad en la redacción escrita, cada punto y aparte te separa una idea principal. Eso significa el punto y aparte. Y la idea principal va al inicio de ese párrafo. Si tienes que estudiar, hazlo de esa manera. Ubica la idea principal en cada párrafo. Y listo. Las demás son complementarias, secundarias, subordinadas o dependientes. Pero te importa tu idea principal, porque estás tratando de estudiar para un examen, para una exposición. Si te das cuenta, el mantener estos formatos, que en un momento puede parecer tedioso estarlo haciendo, pero al final del día te garantizan el éxito. Y cuando tu desempeño depende de esto, mira, es como ir a conquistar a una chica, como quedar bien con un chico. Te peinas, te bañas. Si eres chica, te maquillas. Bueno, ahora algunos chicos también se maquillan. Buscas la blusa, la camisa que mejor te acomoda, el pantalón que mejor te cuadra. Tratas de verte bien. Te lavas la bocota o te compras medio kilo de chicles. Te perfumas. O sea, ¿ustedes saben de eso? Porque lo han hecho. Estás puliendo, estás resaltando todas tus virtudes físicas y emocionales y lingüísticas y de todo tipo. Te estás preparando para un acontecimiento que te importa mucho. Si haces eso mismo a la hora que tienes que elaborar un trabajo académico, hacer una exposición, oye, vas a tener éxito. Vas a conquistar corazones, igual que lo haces en la vida romántica que llevas. Así como me cuelgas tu foto con la trompa parada, que se ha vuelto moda y tendencia, pues cuélgala también con tu palabra, con tu intelecto, con tus capacidades y habilidades intelectuales, académicas, para que también conquistes desde la primera mirada, desde la primera palabra. Eso también es importante, porque eso está formando la base del éxito que tendrás como adulto. Y obviamente queremos que te vaya bien. Tú quieres que te vaya bien. Esta también es una forma de conseguir ese éxito. Hay chicos, hay chicas, hay empresas que les gusta tu apariencia. Hay otros chicos, hay otras chicas, hay otras empresas que les gusta tu capacidad. Y finalmente tu apariencia va y viene. Con el tiempo se irá. Tu capacidad no. Se conserva y se incrementa. Si pudieras hacer eso con tu belleza, imagínate lo que harías, amiga. Bueno, pues esta es otra forma de conquista a otro público. Hay que ver cuál es el público al que quieres impactar. Claro que la invitación aquí es que fuera un público intelectual, un público pensante, en todos los sentidos. Como ven, generalmente me pierdo. Dos cosas que hemos tocado
que deben de caracterizar a tus discursos. Un paralelismo. Cuando hablamos de que tu discurso, de que tu exposición oral o escrita debe de tener paralelismo, nos referimos específicamente, y esto ya no es muy placentero a veces para algunos chicos, a las formas gramaticales. Si pensabas que ya se había quedado esto de la gramática en la primaria, pues no. Aquí vuelve a aparecer. Es en las formas gramaticales, vamos a darle secuencia a esto. Al redactar, si es por escrito, o al exponer, si es de forma oral, las ideas. Mira, no es tan complicado, es más sencillo de lo que se escucha. Si me estás hablando en singular, no me mezcles el plural. Si me estás hablando de tiempo pasado, no me mezcles el presente o el futuro. A ese paralelismo se refiere en las formas gramaticales. Tienes que observarlo, que haya una coherencia gramatical en tu exposición. Que si tus ejemplos han sido, en términos de esos 3, 5 minutos que vas a durar en tu exposición, si tus ejemplos han comenzado a ser de gente del campo, continúa con ejemplos de gente del campo y no te cambies a las grandes élites del poder económico del mundo. O sea, ya no hay paralelismo. Si tienes un público universitario, trata de dar ejemplos que aterricen en ese público universitario. Permítanme una interrupción más mientras copian esto. Le doy F3. Le voy a pegar 3. Lorena anda con las cuestiones de la graduación que tienen hoy con el grupo que egresó de la universidad y dejó sola la dirección. Bueno, no hay nadie ahí. En fin, problemas más. Bien, tenemos el paralelismo y tenemos el equilibrio. El equilibrio está pensado, básicamente en la información que ustedes van a presentar. Nos referimos a que no des tanta información. Pasa mucho, tal vez también tienen experiencia en esto,
pasa mucho con la forma que tenemos de trabajar aquí en la universidad. Dado que nuestras clases son semipresenciales, en esa teoría ustedes estarían haciendo una asistencia, una presencia, solamente durante 6 horas de la semana, en lugar de 30. Las otras 24 se supone que trabajas en la casa, en cuestiones de estudio, pues, me refiero. En esas 6 horas te damos una cantidad de conocimientos tremenda, man. Lo que te estaríamos dando en 30 horas. Esta clase del día de hoy, o estas clases, como ustedes le llamen, son para 30 horas. Pero yo te las tengo que dar en 6. Porque ese es el tiempo que disponemos. Es una gran cantidad de información. Por eso tienes que estar tomando notas. Por eso me decía su compañero, podemos grabar. Porque de esa manera, híjole, man, después puedo pausar y puedo ir tratando de aterrizar cada idea para darle una repasada a los temas. Cuando hagas una exposición, oral o escrita, mantén un equilibrio con la información que das. Cuando yo te mencionaba al principio que una charla, una exposición, una cátedra, 6 minutos máximo, nos referíamos a eso, una sola idea. Y entonces 6 minutos es un tiempo excelente para que expliques una idea y des ejemplos de esa idea. Y la gente se va con esa idea. Tu público se queda con esa idea, la entendió, la comprendió, pudiste dar ejemplos. Tienes todos esos 6, 7 minutos para desmadejar esa idea. Lo que hacemos aquí en el aula, ahora de forma virtual, pues es manejarte 20, 30, 50 ideas el mismo día. Es obvio que si te pregunto el lunes por la clase, te acordarás de una o dos y a lo mejor de ninguna. La información fue demasiada. Mantén un equilibrio. Mantén un equilibrio. Es mejor que la gente se quede con ganas de volver a escucharte, de volver a leerte, a que se quede hastiado o aburrido de tu presencia o de tu oratoria. Las chicas saben de eso, ¿no? No nos dan el sí luego, luego. Nos traen vuelta y vuelta, mano. Hasta que por fin, 2, 3 meses después nos dejan tomarles de la mano. No inventes. Y otros 2, 3 meses antes de que puedo tomarla de los hombros. ¿Cuánto tiempo crees que tengo? Es eso, te quedas con ganas de, poco a poco, mantén un equilibrio en tus ideas, en la exposición que haces de las mismas. Eso garantiza un poco más de éxito. Ahora, este equilibrio de ideas, pues, se va a manejar en esta temática, en una secuencia, es decir, en un ordenamiento de estas ideas, a fin de darles seguimiento. Si tú las ordenas desde que estás preparando tu conferencia, tu plática, tu ensayo, podrás irlas tocando de acuerdo a eso que pretendes, de acuerdo a ese orden, porque tú lo estableces desde antes. Esto tiene la virtud de que lo estás haciendo en los tiempos muertos que tienes en tu casa, en esos tiempos para estudiar, para preparar tu tema. No empiezas a escribir y a ver qué sale. Tienes que hacer toda esta estructura antes. Pero se lleva mucho tiempo, sí, pero te garantiza el éxito. Un albañil primero nivela el piso,
luego pone sus hilos para poder pegar los ladrillos. O sea, imagínate si te van a levantar la barra sin hilos, y vaya que el albañil tiene experiencia, tiene años haciéndolo, y sigue poniendo los hilos, porque esos hilos le guían para que la barra no se vaya chueca. Ese piso nivelado le permite mantenerla en equilibrio y que no se caiga, que no se cuartee después. Y si el albañil para levantar una barda hace eso, imagínate tú para preparar una clase, un ensayo. Es como estos maestros que nos presentamos al aula sin haber preparado nuestro tema. Se nos nota, ustedes se dan cuenta de forma inmediata que no sabemos de qué hablar. Que hablamos mucho, sí. Que decimos mucho, sí, pero son palabras huecas. No hay una sustancia, no hay una secuencia lógica. Tenemos que garantizar el éxito en esa idea que tratamos de desarrollar. Ustedes están esperando el éxito en su carrera universitaria. Están esperando terminarla, concluirla con éxito, sin materias reprobadas. Claro, si se puede, con un diplomita de excelencia por ahí. Porque esto le da puntos a tu presentación final. Porque si tú, como tus compañeros hoy, un poco más tarde en la graduación, alguien de ellos va a recibir diploma de excelencia. Y ese diploma de excelencia avalado por la universidad te servirá de currículum a la hora que solicites un empleo. No es solo mi título universitario. Además de un título universitario, aquí está, mira. ¿Y quién te firma ese diploma? Los maestros fulano, sutano y perengano. Y de las empresas que ya nos conocen, dicen, híjole, ya. Si te lo firmó este cuate que es una mula, pues ha de ser por algo bueno habrá visto en ti. Y eso aumenta la probabilidad de éxito para ti. Entonces, es importante tener esa secuencia. Ordenar, planificar, a fin de ejecutar. Esta secuencia, hay quien, y aquí hay diferencias, ¿no? Esto no tiene mucha explicación. Yo creo que las propias palabras se los dicen. ¿Cómo puedo darle secuencia? O en el tiempo o en el espacio. Cualquiera de las dos. Ya sabes que si es en el tiempo, hablamos de días, meses, años, etcétera. Si es en el espacio, nos referimos a la ubicación geográfica. ¿Qué tiene que ver esto con una charla o con un ensayo que yo estoy haciendo? Que tienes que ir brincando de un lugar a otro, que si tu plática implica tiempos, si estás desarrollando un tema de historia, pues esa secuencia en el tiempo es importante, porque primero se dio la Revolución Industrial y luego la Declaración de Independencia. ¿Cómo afectó una a la otra? Pero no hablas primero de una declaración de independencia para después citar la Revolución Industrial. No habría una secuencia de tiempo. No hablas del estado de Guanajuato para después hablar de Apaseo y luego de Celaya. O sea, ya no hay una secuencia geográfica. Un nuevo toque, perdón. Dígame.
No puedo tener clases de esta forma. Déjame ponerle un mensaje a Lorena para que se presente a como de lugar. Perdón, jóvenes, ni me di cuenta que estaba el micrófono todavía apagado y estaba. Pero bueno, ok. Otra forma de organizar esto, otra secuencia, es plantear el problema y luego la solución. No comiences hablando de la solución para después plantear el problema. Muchas veces cuando las personas te escuchan o te leen, están esperando esa solución. No se las des antes, se te van a ir. Plantea el problema primero, dale la extensión y la perspectiva que quieres. Lo mismo con la causa-efecto. Primero van las causas, luego los efectos. Y no lo contrario. Insisto, esto no te va a permitir mantener esa atención. No a la inversa. Nunca. Son simplemente formas de organización. Tú decidirás. Aquí quisimos poner todas las formas posibles, porque no sabemos tú cuál vas a tratar de ellas. La división del tema, y por ahí abajo en el inciso F, de lo general a lo específico. La división del tema va igual. Tienes que empezar por el tema para que después siga o sigan los subtemas. Y luego de eso sigan los complementos. Pero hay una secuencia, hay un orden. Y si vas de lo general a lo específico, puede ser también a lo inverso. Aquí se presta a que sea de las dos formas. Así como decíamos en problema, solución, causa, efecto, no se vale a la inversa, aquí sí se vale a la inversa. Sí puedes empezar con lo específico y terminar en lo general. Puedes empezar con el ejemplo de un compañero y terminar con los adolescentes. O puedes comenzar con los adolescentes y terminar con un individuo. Este sí se presta, esta forma, pero aún tratamos, si se dan cuenta, de mantener un equilibrio. La división del tema, pienso que además debe de ser una división natural, no forzada. Es decir, de lo que tú ya sabes, del tema que sabes, de eso hay una división natural. No sé, se me ocurre el fútbol, man. Si vas a hablar de fútbol, pues no sé, entrenamiento, pues tienes que hablar que es diferente entrenar al portero que a los defensas, que a los medios, que a los delanteros. Cada uno de ellos tiene habilidades, cualidades que se les requieren y que son distintas el uno del otro. Esa es una división natural, dictada por la propia temática de lo que estás tratando. En ese sentido, es que se te sugiere. Pero insisto, esto va a depender del tema. En esta forma, llegas o aterrizas a desarrollar ya, básicamente de forma verbal, tu idea. Esa idea principal o ideas principales. Vas a comenzar por dar una explicación. Ahora, la explicación, y estas son muchas formas que hay de manejar las ideas. ¿Saben qué? En esta me voy a tardar mucho, porque son muchas formas. Voy a hacer pausa aquí. Y nos vemos a las 10, ¿ok? Quedan 15 minutos. Sirve que veo si ordeno un poquito estas cosas ahorita, que alguien me venga a la dirección porque me están interrumpiendo demasiado.
Nos tomamos 15 minutos, jóvenes, y regresamos. No coman mucho. Después de esto, les daremos el tiempo para que desayunen. O sea, ahorita no es para que desayunen. Ahorita no me voy a tardar ya mucho. Nos tomamos esos 15 minutos para que yo pueda básicamente ordenar este asunto aquí en la escuela y ustedes se descansen tantito. Volvemos y yo creo que eso de las 10:30 estaríamos tomándonos un tiempo ya bien para desayunar. Ahorita solo es un receso corto, ¿ok? Gracias y aquí seguimos, jóvenes. Alexa, reanuda música.
Alexa, silencio. Bien, jóvenes, señoritas, gracias. Decíamos, terminar esta parte de teórica, irnos a la práctica después del receso. Tenemos lo que sería el desarrollo verbal de sus ideas, con este formato, ¿no? Estas partes del desarrollo, estas sugerencias del desarrollo, es cuando vas a usarlas. No tienen que usar todas estas partes en una charla, en una exposición, en una cátedra, en una conferencia. Es cuando vayas a usar alguna de ellas, para qué usarla y cómo usarla. Finalmente, cada cual decide el cómo exponer su idea. No se preocupen mucho, bueno, sí, iba a decir de anotar todo, pero sí, a la hora que les subo al final del día las diapositivas, no van con las anotaciones, pero de alguna manera sirven de guía. Bien, sin que esto tenga ningún orden, ni tenga que ser así, fue un orden aleatorio de lo que se fue encontrando, de lo que hemos pensado, que son cosas que debemos de, y tal vez nos haya faltado alguna por ahí. Si vas a dar una explicación, las explicaciones las vas a usar básicamente para describir los pasos o etapas de un proceso. No hay para qué explicar otra cosa. No, entonces no se llama explicación. Mira, si con las interrupciones que he tenido el día de hoy, yo te voy a explicar por qué fuimos interrumpidos en la clase, no es una explicación. No. Tiene otro nombre, pero no es explicación. Cuando en una plática alguien te dice, no, mira, espérame, déjame, te voy a explicar por qué lo hice. No es explicación. Es explicación si te describe todos los pasos que se sucedieron uno al otro para llegar a la decisión que esa persona tomó de hacer lo que haya hecho o decir lo que haya dicho. Solo entonces le puedes llamar explicación. Y aquí es algo muy importante. Las palabras escritas, habladas, las expresiones, las palabras las ha inventado el hombre para tratar de significar en un sonido o en una grafía, si es que es por escrito, un pensamiento, un sentimiento, una idea. Imagínense ustedes esa forma. Les platicaba la clase anterior, de la palabra utopía, una palabra que no existía antes, que Tomás Moro se la inventó para poder darle nombre a una idea que tenía, a la idea de que el ser humano se había materializado ya demasiado, de que los gobernantes, los reyes, los duques,
la gente de la alta sociedad, se preocupaba más de las posesiones materiales, pero más intangibles todavía. Mira, una posesión material es un coche, una casa, pero es tangible, tiene una función y una utilidad real. Cuando en esta época de la Edad Media, los monarcas, la clase gobernante, se dedica a acumular joyas, acuérdate de esas imágenes de las reinas y los reyes de ese tiempo, con anillos enormes de oro, con aretes, con collares, luciendo por todos lados, ¿no? Ostentando la riqueza material, pero una riqueza material intangible, en ese sentido, porque no tiene más utilidad. Unos aretes, por mucho oro que tengan y muchos diamantes que le cuelgues, no tienen más utilidad, más allá de decorar tu rostro. Y ese hartazgo de la sociedad de aquella época llevó a Tomás Moro a filosofar, a pensar en ello, e hizo una crítica velada, oculta, porque no estaba permitido hacer una crítica directa, era castigado con la cárcel o la muerte, el criticar a los reyes, iba a decir a los dioses, pero es que era casi lo mismo, se comportaban como tales. Ellos decían que eran reyes por designio de Dios. Entonces, pues, eran semidioses, man. Entonces tuvo que ocultar esa crítica en un libro, en un texto, en una exposición de ideas. Y para ello creó una palabra, utopía. Lo fantasioso, lo imaginable, lo irreal. Y su idea utópica era una sociedad perfecta, donde cada cual viviera de su trabajo, de sus capacidades con justicia. Sin gobernantes, no los necesitamos. ¿Por qué ocupas una policía? Porque hay gente que no obedece las reglas. Así de simple. Porque vas en tu moto en sentido contrario. Porque tiras en la envoltura de tu chicle a media calle. Porque las personas no tenemos acatamiento de las normas. Y se hace necesario crear un organismo que te obligue a acatar esas normas. Ve cómo toda esta diatriba, pues, no tendría sentido en una explicación. Eso no es una explicación, es una exposición de ideas, mas no una explicación. La explicación describe los pasos, las etapas de un proceso para llegar a un resultado. Otra herramienta que puedes utilizar es la definición. La definición, digamos que aporta significado. Y no es solamente la definición de diccionario que acostumbras ver, sino que aporta significado en lo general al concepto, entendiendo por concepto no solo la palabra, sino también la idea. Así, cuando yo te hablo de utopía, tengo que darte toda la definición del concepto. Te repito, no es de un diccionario, es de la idea general, lo que llevó al autor a acuñar esa palabra. Esa es una definición de concepto. Tienes que definir tus ideas, respaldarlas, para que no haya malos entendidos. No, es que como ya te había dicho, yo estoy queriendo decir esto, yo estoy diciendo esto. Ahí necesitas definir. Cuando inicias una discusión con una persona, un diálogo con una persona, necesitan definir los términos sobre los que están hablando para que ambas partes acepten que de lo que están hablando significa lo mismo para los dos y no que uno entienda una cosa y otro la otra. Si hablamos de infidelidad, por ejemplo, algo muy normal, dirían por ahí,
en las parejas, más en el hombre. Bueno, es que el hombre lleva a cabo la infidelidad física, la mujer lleva a cabo la infidelidad psicológica. Sí, todas ustedes chicas que aún con un novio o una pareja tienen por ahí las fotos del artista en cuestión. Es esa infidelidad psicológica. También son infieles. Nosotros también lo somos, mucho más que ustedes. Solo que nosotros no únicamente es la foto que tenemos de alguna chica. A veces tenemos el video del artista porno. Y a veces, muchas, llevamos a cabo la infidelidad física. Es decir, te pongo los cuernos con otra. Coqueteo con cuanta chica se me atraviesa. Es decir, pero necesitamos entonces, para tener una discusión de quién de los dos es infiel o más infiel, necesitamos los dos centrar en una definición acorde a ambas partes. Empezar por definir el término de la discusión y que para los dos signifique lo mismo antes de acusarnos mutuamente de ser infieles uno al otro. Creo que se entiende. Va. Analogías. Una analogía es una comparativa que se hace, es un recurso lógico. Eso lo encuentran por ahí en la lógica del discurso. Hay muchas formas lógicas. La analogía es una de ellas. Grande es a pequeño, como noche es a día. Entonces, esa analogía te permite, digamos, clarificar, me parece, dejar más claro, clarificar mediante ejemplos simples una idea que pudiera ser compleja en un principio. Entonces yo te voy a poner ejemplos más sencillos para que la entiendas y la comprendas. Esas son las analogías, es lo que hacemos nosotros aquí en clase. Te damos analogías de muchos temas, viendo a ver si alguno de ellos te aterriza, para que comprendas la idea general. Son recursos. La ilustración no es una época de evolución de la sociedad humana, que sí lo es, pero no en este caso. La ilustración sería un ejemplo, digamos, detallado, en formato de narrativa. Es decir, te voy a contar una historia, te voy a contar un cuento, te voy a platicar lo que sucedió hace tiempo, en una situación semejante a la nuestra, así con Tomás Moro, para que comprendas lo que sucede en las sociedades actuales, o para tratar de que lo comprendas desde mi perspectiva. Y ese ejemplo va a ser detallado en la medida de lo posible, tratando de clarificar la idea central actual. Por eso es en forma de narrativa. Puedo también traerte al caso algo específico. En este ejemplo también, digamos que igual que la narrativa, es un ejemplo, pero este ejemplo no tiene narrativa. El caso específico no lo tiene. Es el caso específico de mi vecina. Es el caso específico de mi comadre, de mi amiga, de mi compañero. Es el caso específico del presidente del país vecino. Esos son casos específicos. Ahí no hay narrativa. Ahí se cita el caso porque... Profesor, Sí, le escucho. entonces es como si no hubiera una solución. Más bien el caso específico lo uso para ilustrar mi punto de la intransigencia del hombre, de la infidelidad del sexo masculino hacia el sexo femenino, de la poca importancia que los profesionistas dan al desarrollo de su labor profesional.
Más bien es eso. Es un ejemplo, pero no tiene narrativa, no tiene una historia. Se cita el ejemplo tal cual. Como el médico que dejó las pinzas adentro de la barriga de la paciente. Punto. No hay una narrativa. Entonces no es ilustración, es caso específico, nada más para diferenciarlos. Ahora, puedo traerle un testimonio. Es decir, desde que puedo citar a una persona, puedo traerla físicamente para que le diga, le cuente cómo le fue en el hospital al irse a tratar de una enfermedad respiratoria que sospechaba que tenía. Eso sería un testimonio. Pero también puede ser ese testimonio no presencial, es decir, puede ser una idea nada más que yo estoy exponiendo, una idea o un pensamiento acerca de algo. Y dejo este algo para dejar amplio el tema, la temática. ¿De qué se trata? Pues dependiendo del tema que estemos hablando, amigo. Pero ese testimonio me sirve y lo puedo citar. Puedo citar el testimonio de los compañeros del semestre pasado que decidieron no presentar su trabajo final y que consecuentemente reprobaron la materia y ahora se tienen que enfrentar a un examen extraordinario. O sea, es un testimonio. O te lo puedo traer al chico, a la chica, para que te platique. Es el testimonio del alcohólico, el testimonio del drogadicto, el testimonio de quien intentó suicidarse, dependiendo de la temática que estés manejando. Si ese testimonio no es posible hacerlo en tiempo presente, es decir, si no se trata de un individuo o de una idea de un grupo de individuos actuales, entonces se convierte en una cita. Porque ya la cita acaba siendo una frase nada más, o una idea, dependiendo, o un pensamiento de alguien. Y ese alguien, pues es obvio que tiene un reconocimiento. En las noticias de esta semana aparecía por ahí que el Papa daba su aprobación a los matrimonios gay. Esa es una cita. Nada más que en esa cita omitieron, y aquí hay que hablar de la veracidad, ¿no? El Papa nunca dio su consentimiento, a los matrimonios gay. El Papa no dijo nada nuevo. No se salió de la línea que la Iglesia Católica ha tenido durante siglos con respecto a la homosexualidad. Lo que el Papa dijo es que todas las personas somos hijos de Dios y tenemos derecho a la cercanía de Dios. No importa su orientación sexual, no importa su raza, no importa su nacionalidad, no importa el color de su piel. Pero si te das cuenta, habló de muchas cosas y los medios de comunicación solo sacaron el pedacito donde decía gays. Y es que el Papa está diciendo, no, nunca lo dijo. Lo sacaste de contexto. Pero como es alguien reconocido mundialmente, entonces es noticia. Si lo dices tú o lo digo yo, es chisme, no es noticia. Cuando haces una cita de un personaje, es porque es una cita, porque es alguien importante en tu medio. Como los libros de texto que recién sacó el gobierno actual, donde recomiendan en primaria, le recomiendan a los chicos leer la Ilíada. Y ese nombre de la Ilíada, la obra de Homero, lo pusieron en la portada de los libros digitales y en los lomos de los libros digitales. Obviamente alguien
no leyó o no conoce ni siquiera el libro y no sabe que no se escribe así. Ahora, como esto lo puso la Secretaría de Educación, pues imagínate que en cuestión de minutos nos volvimos el hazmerreír de todo el mundo. Ya por ahí alguien puso que si íbamos a leer también la Odisea Burbujas, un programa que había hace tiempo. Porque todo el mundo sabe que la Ilíada y la Odisea Burbujas las escribió Homero Simpson. Y empezaron los memes, y empezaron los chistes, y empezamos a hacer el hazmerreír del mundo. Por quien lo dijo. Secretaría de Educación recomienda la lectura de la Ilíada. Es decir, las citas cobran importancia dependiendo del personaje que haya dicho ese pensamiento, esa frase. Y tú podrás citarlo y con eso respaldas, le das fortaleza a tu propia idea. Wendy, parece que su micrófono está abierto. Le agradezco, perdón, ¿eh? Me espera un segundito porque se oye así como que un ruidito medio chistoso. Ya lo apagó, muy amable. Bueno, alguien más lo prendió. Wendy, que sigue jugando con el micrófono, o su computadora, tablet, celular, que están fallando un poquito. Ojalá pueda cancelar su micrófono, Wendy. ¿Todavía no? Es que solo se escucha el ruido cuando yo hablo y se hace un eco, que a veces se distorsiona. Por ahí si alguien puede comentarle a Wendy de su micrófono, porque parece que no me escucha. Su imagen también está congelada. Ok, parece que ya. Gracias, y una disculpa. Hay quien utiliza para la exposición de sus ideas las estadísticas. Ahora, lo que permiten las estadísticas es que especifican y respaldan o fortalecen, como quieras llamarlo, la idea principal. Si les recuerda algo, ese de yo tengo otros datos, pues entenderás por qué hacemos tanta burla de eso. Cuando tú dices yo tengo otros datos, muéstralos. ¿Dónde están esos otros datos? Cuando tú me dices que la economía de México está saliendo a flote, muéstrame esa información. Dame la estadística del poder adquisitivo de las personas. Cuando me dices, y esta fue una frase tonta, creo yo, muy desafortunada, creo yo, del secretario de Educación, cuando dice que las clases en secundaria fueron de maravilla ahora con la pandemia, han ido de maravilla, y que los chicos que salieron de tercero de secundaria salieron igual que en años pasados de bien preparados, creo que no sabía lo que estaba diciendo. Creo que este señor no sabe que en años pasados hemos sido el último lugar en matemáticas de los países miembros de la OCDE, 187 países. El último lugar en matemáticas. Tenemos más de 30 años siendo el último lugar. Y en redacción escrita, el penúltimo o el último. ¿Estamos igual que en otros años, señor secretario de Educación? Es decir, ¿estás glorificando que seguimos en último lugar? Imagínate. Las estadísticas respaldan tus palabras o las tiran al piso o arruinan tu discurso. Cuando las presentas, ten cuidado.
ve que efectivamente esas estadísticas respalden lo que tú estás diciendo. Y de esa manera avanzas, y de esa manera convences, de esa manera puedes persuadir a quien te escucha a pensar que tú efectivamente sabes de lo que estás hablando. Finalmente, la repetición. La repetición, pues yo creo que se entiende que es una repetición. Es una repetición de frases o ideas que hace el expositor. Y lo hace con un solo fin, como todo lo demás, fortalecer su idea principal. Por eso a través de mi discurso te repito, varias veces lo mismo. El mismo ejemplo o la misma frase, para que se te quede en la memoria. Así si perdiste todo lo demás, te quedaste de menos con la frase con la que abro el discurso. Esta estructura les permitiría en esa teoría a ustedes poder caminar en la elaboración de una idea, en la parte teórica. De esta parte teórica, les vamos a subir el día de hoy, igual que la semana pasada, un cuestionario con su resumen y estas diapositivas que les repito, se suben sin anotaciones, ya las tomaron ustedes, para que en la medida de las posibilidades pueda servirles de guía para contestar el cuestionario. Obviamente, si hay algunas otras cosas que contestar, pues las investigan. Algo que se les haya pasado u olvidado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Esta sería la parte teórica. Con eso la terminaría yo. No, profesor, ninguna duda. Perfecto. Le agradezco. Deme un segundo. Déjeme ver dónde anda lo demás. Bueno, lo demás no lo veo, así que ahorita déjeme hacerlo completo entonces. Para poder entrar a la siguiente parte. Ya. Esta sería mi segunda parte, la parte práctica. Y aunque le decimos la parte práctica, jóvenes, esta parte práctica en realidad yo creo que va a ser más de trabajo que la parte teórica, probablemente, algo que pudiera parecer contradictorio, ¿no? Vamos a intentar decirles cómo hacer una exposición. Pero no se trata solo de decirles cómo hacer la exposición. Esto nos va a llevar esta sesión y la siguiente. Sino que van a tener que hacer una exposición. Van a tener que preparar una exposición oral. La van a grabar y me la van a enviar. Y escogeré alguna de ellas para que nos hagan esa exposición aquí, que nos compartan su imagen. Las veremos, los veremos a la persona o personas que elijamos hacer su exposición. Entonces va a ser importante, en ese sentido, que vayamos realizando las prácticas. Les iremos pidiendo hacer cosas, porque les vamos a ir diciendo cómo hacerlas. Y para quienes no tengan esa destreza, esa habilidad desarrollada, pues implicará practicarlo mucho de forma acelerada. Esto es algo que cuando lo hacemos en forma, cuando lo hacemos bien, nos lleva un par de semestres con clases presenciales todos los días, preparar a la gente. Nosotros tenemos que hacerlo aquí de forma acelerada en muy pocas horas. Entonces es obvio que los resultados, si no existe un involucramiento total de parte de ustedes, no va a suceder. Yo tiendo a pensar que quien está más interesado son ustedes, porque esa es la idea general. Una charla, una conferencia, una plática,
que damos en público es compartir las ideas que yo tengo. Es algo que he construido a través de los años con mis experiencias. Yo tengo 62 años, de una familia de 9, originalmente. Muy pobres. Demasiado pobres, si es que ese término pudiera existir. Me fui de mi casa a los 15 años. Terminando la secundaria, ahí te ves. Vagué por todos lados, de la Ciudad de México, Centroamérica, Estados Unidos, demás. Y un día decidí que iba a estudiar, me puse a estudiar, terminé mis carreras. Psicología clínica primero, psicología educativa después, tengo 42 años dando clases. Ok, va. Las experiencias que he acumulado en ese tiempo, lo que he vivido desde mi perspectiva personal, me ha formado un carácter, una forma de ser y una manera de pensar muy particulares, muy diferentes de las maneras de pensar de mis hermanos o hermanas, diferentes de las de mis compañeros de primaria, secundaria o de la universidad. Porque las cosas que yo viví han sido diferentes a las que vive cualquier otro. Por todo. Por mi origen, por mi forma cultural que yo llevé en cada momento, por mis conocimientos, por mi economía, por mi físico, por todo. Todo eso fue dando un sesgo a la manera en que yo vivía las experiencias. No es algo igual a lo que ustedes viven ahora. Yo nací en 1958. Varios de ustedes nacieron en este siglo. Vi las Olimpiadas de México, las del 68. Tengo monedas de ese tiempo, de 25 pesos, de plata pura. Me tocó vivir lo de la matanza de Tlatelolco. Vi la llegada del hombre a la luna. Presencié el éxito de los Beatles. O sea, viví muchas de esas cosas que ustedes no. Es obvio que mi perspectiva es diferente a la de ustedes. Ahora, yo tengo experiencias que ustedes no. Tengo visiones de la vida, de la adolescencia, de la niñez, de la juventud que ustedes no tienen. Tengo una valoración del ser humano que probablemente ustedes no tienen. Ya vi morir a mi papá, vi morir a mi mamá, he visto morir hermanos, sobrinos, exalumnos, amigos. Aprecio la vida de una forma diferente a la de ustedes. El tiempo tiene un significado distinto para mí que para ti. Una idea es un pensamiento, es una experiencia, es algo que yo tengo y que te quiero regalar. Una exposición, una oratoria, un discurso, es un regalo que le haces a tu audiencia de una idea tuya, particular y personal, de una forma de ver la música, de una manera de interpretar la serie de televisión, pero que te pertenece a ti, porque tú eres único, y que quieres compartirlo con quien te escucha. Por eso es un regalo. Y ese regalo lo haces a los demás. No te lo quedas. Imagínense ustedes si todos los hombres de la humanidad, todos los grandes personajes de la historia se hubieran guardado para sí mismos sus ideas. Obviamente,
Tus padres te dieron sus ideas, su forma de ver la vida, de analizarla, su carácter, su manera de pensar y hasta su forma de hablar. Todo esto lo hemos transmitido por siempre, de unos a otros. Y es esa continuidad de esa tradición que le da el carácter evolutivo al hombre, lo que nos lleva a tratar de habilitar tu capacidad de transmitir esas ideas, para que tú hagas lo propio, pero lo hagas de una forma efectiva, que impacte, que provoque un cambio en los demás. De eso es nuestro trabajo en la segunda parte. Son las 10:38, 10:40 para cerrar. A las 11:10, ¿les parece bien? 30 minutos, ahora sí vamos a almorzar, yo ya tengo hambre. Y sobre esto estaremos trabajando. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, señoritas? Sí. Sí, profe. Ok. Aquí vamos a regresar, profesor. A las 11:10, si está de acuerdo, 30 minutos. Sí, estoy de acuerdo. Ok. Buen provecho. Buen provecho, chicos, chicas. Por aquí nos vemos. Gracias. Gracias. Me parece perfecto. Buenos días y provecho. Alexa, trae la música.